Ok, ahí ya comenzó a grabar nuestra sesión y aquí ya deberían estar viendo mi pantalla. Ya ahí les comencé a compartir. Y bueno, hoy vamos a terminar todo lo que tiene que ver con las pruebas de hipótesis. Entonces, bueno, hace una semana pues comenzamos el tema, hicimos la introducción al tema y bueno, recordemos ahí varias cosas que tenemos y que voy a seguir explicando el día de hoy. Y además que pues la semana pasada, como les decía, a mí me gustaba rayar con un lapicito y bueno, el lapicito se me había dañado y no había podido, pues digamos, hacer como unos monachitos de explicación que me gusta a mí hacer en este tema. Bueno, hoy los vamos a hacer, vamos a continuar con el tema y vamos a continuar también, pues vamos a hacer una parte de cómo vamos a trabajar con GeoGebra. Bueno, bueno, listo. Entonces, recordemos que vamos a recordar un poco que las pruebas de hipótesis, bueno, hacen parte de nuestra estadística inferencial y que la estadística inferencial es coger una muestra para inferir acerca de la población, porque no tenemos forma a veces de censar a todas las personas que hacen parte de mi estudio, toda la población. Entonces, ¿qué se hace? Se hace escoger una muestra representativa. Y cuando nosotros escogemos una muestra representativa, podemos pues sacar características numéricas sobre esa muestra representativa. Entonces nosotros, el monachito de siempre es como aquí está la población con unos elementos en toda la población y de esa población yo voy a sacar una muestra, ¿cierto? Y a esa muestra es la que voy a analizar. Y bueno, con base en esa muestra, nosotros podemos sacar a esa muestra una estimación puntual, que debieron ver eso con el profesor Castaño, una estimación puntual, ¿cierto? Que simplemente, pues digamos que si yo saco la media, es solamente pues el numerito que me da. Si saco la varianza, pues el numerito que me da la varianza de esa muestra y así sucesivamente. O sea, podemos estar hablando del mínimo, del máximo, del promedio, de la desviación estándar, de la mediana, bueno, muchas cosas que yo le puedo sacar a esa muestra para inferir acerca de esa misma característica numérica en la población. Entonces, tenemos nuestra estimación puntual, tenemos la estimación por intervalos, que fue lo que ustedes dieron al final con el profesor Castaño, y era encontrar un conjunto de valores sobre el cual vamos a decir que cae el parámetro poblacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la estimación puntual pues es solamente un número. Y como es un número, ese número puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces no es muy preciso, pues digamos, si yo por ejemplo saco aquí una muestra del salón y les digo a ver cuánto mide esa muestra, ¿verdad? Cuánto, por ejemplo, la estatura que tienen esas personas, pues digamos que esa estatura de esas, por ejemplo, 5 personas que yo saqué aquí al azar, puede ser verdadero o puede ser falso, que eso, ¿verdad?, sea representativo o digamos esa estatura se acerque a realmente cuál es la estatura promedio de todo el curso de estadística inferencial, ¿cierto? Entonces, con los intervalos de confianza lo que uno hace es hallar un límite inferior y un límite superior y decir que el parámetro poblacional se va a encontrar acá, ¿verdad? Se va a encontrar dentro de ese límite inferior y el límite superior con un tanto por ciento de confianza, ¿cierto? Que usualmente nosotros decíamos es un 95% de confianza o es un 90% de confianza del nivel de confianza o es un 99% de confianza. Entonces, miren que acá estamos diciendo, pues estos, pues ustedes pueden tomar el nivel de confianza como quieran, pues eso es algo que fija el investigador, pero los más usuales son 90%, 95% y 99% de confianza. Y bueno, por último, digamos que tenemos las pruebas de hipótesis,
Y las pruebas de hipótesis acá dentro de los intervalos, pues estimación por intervalos, está estimación por pruebas, o sea, pruebas de hipótesis. Bueno, y como nosotros vimos la clase pasada, pues las pruebas de hipótesis es plantear una hipótesis acerca de cómo se está comportando un parámetro poblacional y decir, pues, si, digamos, esa hipótesis se rechaza o no se rechaza. Bueno, y bueno, dentro de las pruebas de hipótesis que nosotros vamos a ver o que estamos viendo ya en estos momentos, pues nosotros podemos dividir en varios casos, que son los casos que ustedes seguramente, pues si ya leyeron la guía, encontraron en su guía. Entonces vamos a ver cuáles casos son. O sea, yo puedo plantear pruebas de hipótesis sobre parámetros poblacionales, ¿cierto? Y el primer parámetro y el más sencillo es la media mu. O sea, mu, recuerden que es el parámetro poblacional de la media. También puedo plantear una prueba de hipótesis sobre comparaciones de media, o sea, mu sub 1, mu sub 2. Eso también lo puedo hacer. Y también puedo plantear pruebas de hipótesis de lo que vamos a ver en clase sobre la proporción, que es esta de aquí, la proporción. ¿Ok? Entonces miren que tenemos tres pruebas de hipótesis que vamos a ver, ¿verdad? Solamente que esas pruebas, o sea, digamos, no son así como una, dos y tres, no. Vamos a tener unas variantes y ojo que aquí es donde viene, digamos, unas subdivisiones para no enredarnos. Y es que la media mu puede, digamos, nosotros podemos tener pruebas de hipótesis bajo dos escenarios. Una, que sigma se conozca, o sea, la desviación estándar poblacional se conozca, o sigma desconocida. Y esto era un poco lo que yo les decía la vez pasada. Bueno, pues suponiendo que de pronto sigma se conozca de estudios previos y todo eso, pues uno dice, bueno, vamos a suponer que sigma ha estado estable, se conoce de estudios previos y bueno, pues lo voy a utilizar para mi estudio. Entonces, pues entonces utilizaríamos una prueba de hipótesis que va a caer acá. Hay una cosa y es, ustedes saben que, bueno, estamos trabajando sobre muestras, entonces, y si estamos infiriendo, pues digamos, estamos infiriendo acerca de mu, pero mu es la media poblacional. Entonces, si no conozco la media poblacional, pues lo más coherente o lo más lógico es que no conozca la desviación estándar poblacional. ¿Por qué? Y esto es, pues digamos, lógico, porque recuerden que la desviación estándar poblacional se calcula con respecto, o sea, digamos que involucra mu para su cálculo. Recuerden que la desviación estándar poblacional es la raíz de una sumatoria de las desviaciones de cada uno de los datos menos mu, todo elevado al cuadrado, todo dividido sobre n. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no conocemos mu, pues tampoco podemos conocer la desviación estándar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para hallar la desviación estándar necesitamos conocer a mu y pues a mu no la conocemos porque estamos haciendo inferencias sobre mu para poder decir acerca de esta porque no tenemos certeza sobre mu, sino que estamos sobre X barrita, que es la muestra, ¿verdad? Que es la media de la muestra. Entonces miren que en este caso, por eso nosotros dividimos esto en dos partes. Que sigma se conozca por estudios anteriores o sigma se desconozca, que es como el caso más usual. Bueno, o sea, usualmente sigma pues se desconoce. Eh, pero bueno, se supone de pronto que uno puede, esa desviación estándar puede ser que yo hice un estudio el año pasado y a mí se me facilita hacer la prueba de hipótesis y yo como investigador sé que esa desviación estándar, esa dispersión de los datos ha sido bastante estable. Entonces, bueno, voy a poner el supuesto de que, digamos, sigma se conoce, entonces trabajo las pruebas de hipótesis desde arriba, ¿verdad? Con sigma conocida.
Lo mismo sucede acá cuando yo comparo las medias de dos poblaciones. Por ejemplo, puedo comparar la estatura promedio de un colombiano con la estatura promedio de un alemán, ¿cierto? Y ver pues si es que hay diferencias en las estaturas promedio de las dos poblaciones. O puedo comparar, por ejemplo, el salario promedio de una persona en Sincelejo con el salario promedio de una persona en Barranquilla y ver si de pronto ganan lo mismo o en qué ciudad ganan más, lo mismo Barranquilla con Bogotá. O sea, yo puedo hacer diferentes cálculos de comparaciones de medias. Y cuando hago esos cálculos de comparaciones de medias, pues lo que voy a hacer es tomar una muestra en la población 1 y voy a hacer lo mismo en la población 2. Voy a tomar una muestra en la población 2. Y sobre ese cálculo de esa muestra en la población 1 y población 2, pues digamos que yo puedo resolver pruebas de hipótesis de comparaciones. O sea, yo puedo decir, es que voy a suponer que, por ejemplo, una hipótesis nula, que la población 1, la media de la población 1 es mayor que la población 2, o es menor o es igual, ¿sí? Entonces, pues uno podría hacer esos estudios teniendo en cuenta dos poblaciones. Y ahí, ojo que digamos, las muestras que yo tome en las dos poblaciones no tienen por qué ser iguales. O sea, yo aquí, por ejemplo, si quiero analizar el promedio del salario en Cincelejo, podría tomar 500 personas y en Barranquilla 1000. No tienen por qué ser iguales las muestras. Siempre y cuando sean representativas, las poblaciones pueden tomar diferentes muestras. Pero aquí sucede el mismo problema que estábamos planteando, y es que puede que sigma 1, sigma 2, que son las desviaciones estándar poblacionales, se conozcan, o puede que sigma 1 y sigma 2 se desconozcan, ¿cierto? Entonces aquí, de nuevo, las dos pruebas de hipótesis pues van a tener un tratamiento ligeramente diferente cuando sucede que sigma se conoce o cuando sigma se desconoce. Y bueno, y por último estaría la proporción, que nosotros podemos establecer pruebas de hipótesis para la proporción, y esa sí se comporta muy bien, ¿sí? Esa sí solamente tiene uno, no tiene, no depende de sigma, y solamente se puede plantear una prueba de hipótesis sobre la proporción, o sea, digamos, sin tener en cuenta sigma. Bueno, aquí, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues eh, las principales características entre trabajar con una y trabajar con otra es que, digamos que aquí va a depender de un parámetro Z, ¿verdad? Aquí un parámetro Z, no, de un estadístico Z, que es un estadístico de la normal estándar. Y aquí va a depender de un estadístico T, que es el estadístico de la T-student. Bueno, también sucede lo mismo acá. Aquí va a depender de Z, aquí va a depender también de un estadístico, es la T-student. Bueno, entonces, bueno, ahí esa es como la diferencia en el tratamiento. Si ustedes recuerdan, nosotros la clase pasada dimos 5 pasos para resolver pruebas de hipótesis, que hoy vamos a continuar con esos 5 pasos. Bajo los 5 escenarios esos que estamos viendo, o sea, por ejemplo, aquí, primer escenario, segundo escenario, tercer escenario, cuarto escenario y quinto escenario acá, en esos 5 escenarios siempre se siguen exactamente los mismos pasos. Es rutinario, digamos, el proceso de seguir siempre los mismos pasos. ¿Qué va a cambiar? Pues va a cambiar de pronto, o no, sí, de pronto no, sí va a cambiar lo que es el valor crítico y va a cambiar el estadístico de prueba de nuestro tercer paso. Eso es lo que va a cambiar para uno poder comparar al final y decir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Del resto, todo es igual, o sea, el primer paso, el segundo, todo exactamente igual. Entonces, la misión de ustedes es entender
cuál es ese proceso, ¿verdad? De que se sigue para hacer una prueba de hipótesis, el procedimiento estadístico para ver si se rechaza o no se rechaza la prueba de hipótesis y ya del resto, digamos, ya entendiendo eso, pues se puede hacer. Ahora, yo también tengo, pues digamos que estas subdivisiones que les acabo de escribir, podría tener unas subdivisiones adicionales. O sea que estos 5 escenarios yo lo puedo dividir en 3 escenarios adicionales. Y esos 3 escenarios eran lo que nosotros llamábamos prueba de cola inferior, prueba de cola superior y prueba bilateral. Bilateral o de 2 colas. Esta que yo tengo acá también, esta que tengo acá, prueba de cola inferior, prueba de cola superior y prueba de cola bilateral, pues bilateral. Bueno, prueba de 2 colas o prueba bilateral. Estas dos también se les llaman pruebas unilaterales. Lo mismo esta de acá, lo mismo esta de acá para no repetir y lo mismo esta de acá. Entonces, ¿qué pasa? Claro, pues digamos el tema se nos complica un poquito porque ya estaríamos hablando de que nosotros tenemos que tener en cuenta 5 escenarios por 3 escenarios adicionales, ya son 15 escenarios, o sea, de qué estamos trabajando y es identificar el tipo de prueba que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a hacer, digamos, vamos a escribir estas 3 pruebas, vamos a verlas aquí con Monachito en nuestra diapositiva siguiente y miramos a ver cómo es esta mu con respecto a estas 3 pruebas. Bueno, ¿cómo se plantean? Eso hizo parte de nuestra clase pasada, sino que aquí estoy ampliando con monachitos que fue todo eso que vimos. Bueno, que es de pronto a veces más fácil entenderlo así. Entonces, bueno, vamos a ver, si nosotros estamos planteando aquí sobre la media mu, ¿cierto? Una prueba de hipótesis sobre mu, y digamos, nosotros recuerden que tenemos que plantear una hipótesis nula y tenemos que plantear una hipótesis alternativa, ¿cierto? Y esa hipótesis nula nosotros podríamos tener, o bueno, vamos a partir acá, lo que entonces conocemos, por ejemplo, si nosotros tenemos μ aquí y desviación estándar conocida, o sea, digamos que sigma conocida, vamos a plantearnos, o sea, vamos a pararnos en nuestro primer escenario para ver esas 3 pruebas de hipótesis, cómo se comportan, pero es lo mismo para el resto, así que tranquilos. Entonces, uno podría decir, bueno, hay una prueba de cola superior, tenemos la prueba de cola inferior y tenemos la prueba bilateral. ¿Ok? Entonces, prueba de cola superior es cuando aquí yo digo mu es mayor que un valor hipotético. Aquí en mi prueba alternativa, en mi hipótesis alternativa, mu es mayor que un valor hipotético. Y pues como la hipótesis nula es esa contraria, entonces pues vamos a poner mu menor o igual a ese valor hipotético, ¿verdad? Ahí están dos hipótesis contrarias. Y bueno, acá mi hipótesis nula es la que me está determinando con ese signo si eso es una prueba de cola superior o es una prueba de cola inferior. Entonces, o bilateral. Aquí como es un mayor que, entonces voy a decir es una prueba de cola superior, cuando ahí está ese mayor que. ¿Qué pasa cuando está el menor que? Bueno, perdón, sí, menor que, menor o igual no, sino menor que solamente. Aquí en mi prueba de cola inferior, también voy a tener mis dos hipótesis, nula y versus la alternativa, pero si aquí en mi alternativa hay un menor que, entonces voy a decir que es una prueba de cola inferior. Bueno, prueba de cola inferior. Y bueno, en la nula, pues voy a escribir lo contrario de la alternativa y es mu sub 0. Mu mayor o igual que un valor hipotético mu sub 0. Bueno, entonces miren que ya tenemos entonces y aquí esas dos pruebas y entonces cuando aquí es menor que,
estamos hablando de una prueba de cola inferior. Bueno, y cuando tenemos ya la prueba bilateral, bilateral lo que significa es que es un diferente de. Aquí voy a tener un H sub 0 y aquí voy a tener un H sub 1. Yo puedo plantear entonces una prueba, una hipótesis alternativa que es mu diferente de mu sub 0. Y cuando esto sucede, estamos hablando de una prueba de hipótesis de dos colas, ¿ok? De dos colas o bilateral. Y aquí en mi hipótesis nula voy a poner mu igual a mu sub 0. Entonces, en la alternativa diferente de, aquí mu, el igual, ¿verdad? El igual. Y acá hay una cosa y es tener presente que nosotros siempre en la hipótesis nula planteamos los iguales. O sea, los iguales no se trabajan en la hipótesis alternativa, sino en la hipótesis nula. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí voy a poner menor o igual que, aquí voy a poner mayor o igual que, y aquí voy a poner el igual. O sea, siempre esas rayitas que indican que la posibilidad de que eso sea igual, entonces siempre lo voy a poner ahí en mi hipótesis nula. Bueno, y bueno, ¿por qué estamos hablando de esos tres tipos de hipótesis? Porque ahí vamos a tener una forma de trabajar diferente dependiendo del tipo de hipótesis que se maneje, si es de cola superior, inferior o bilateral. Y eso es para hallar mi región crítica. Ese cuarto paso que nosotros hallábamos allá para hallar un estadístico, pues digamos un valor de la variable aleatoria que fuera mi valor crítico, entonces dependía o depende de qué tipo de prueba nosotros estemos considerando o estemos haciendo sobre nuestra investigación. Entonces, bueno, vamos a ver y vamos a hacer los monachitos de la distribución normal. En este caso, aquí a continuación, en la parte de abajo. Aquí vamos a hacer una distribución. Aquí vamos a hacer otra distribución. Y aquí vamos a hacer otra distribución. ¿Listo? Entonces, cuando la prueba es de cola superior, voy a ponerlo aquí en verde, entonces yo voy a considerar, bueno, yo tengo que hallar un valor crítico, ¿verdad? En la distribución yo tengo que hallar un valor crítico, que ese valor crítico lo que me va a decir es, me va a determinar mi zona de rechazo. O sea, recordemos brevemente cuáles son los pasos para hacer una prueba de hipótesis. Entonces, la primero es plantear nuestra prueba de hipótesis, ¿cierto? O sea, plantear cada una de esas tres que tenemos en verde ahí, que es lo que estamos analizando. El segundo paso es establecer mi nivel de significancia, que es la probabilidad de cometer error tipo 1. Eso lo da el investigador. El tercer paso es lo que vamos a llamar un estadístico de prueba. Es ver con base en la muestra, yo digamos que le hago ese juicio, así como hablábamos la semana pasada, le hago ese juicio a esa muestra para ver que si hay evidencia o no hay evidencia de que la hipótesis nula es culpable o no. Entonces, digamos que vamos a hacer nuestro tercer paso, un estadístico de prueba. Hasta ahí no utilizamos nada de lo que tiene que ver con la distribución acá. Bueno, sino simplemente hemos planteado nuestra hipótesis, hemos escogido un nivel de significancia y y de terceras, pues hemos hecho un estadístico de prueba que es como esas evidencias que nosotros tenemos a partir de la muestra. Bueno, el cuarto paso sí va a involucrar entonces la distribución que estemos trabajando. Y la distribución, por ejemplo, yo les decía, cuando sigma se conoce y estamos trabajando con mu, estamos trabajando sobre una normal estándar. Y ok, entonces en esa normal estándar es donde yo voy a decir, listo, voy a hallar un valor crítico en nuestro cuarto paso
para determinar una región de rechazo, de tal forma que si mi estadístico de prueba, ese que yo hallé en el paso 3, cae en mi región de rechazo, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Pero si no cae dentro de mi región de rechazo, entonces yo voy a no rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista para nuestro paso cuarto? O cuarto paso. Yo voy a hallar aquí un valor sobre el eje horizontal, que es mi estadístico, y aquí va a ser un valor que yo voy a llamar zeta alfa. Recuerden que alfa es lo que yo voy, es mi nivel de significancia, ese que yo puse allá en el paso 2, que era la probabilidad de cometer error tipo 1. Entonces, con base en eso, yo voy a determinar aquí una zona a partir bueno, de ese punto. Y bueno, ¿cómo hallo ese punto? Pues alfa. Alfa es una probabilidad y en lo que significa es que debajo de la normal va a representar un área, ¿verdad? Debajo de esa campana de Gauss. Entonces, aquí debajo de la campana de Gauss, que es la que me va a dar la probabilidad, yo voy a dibujar un área hacia la derecha y esa área tiene que ser de alfa, que es mi nivel de significancia. O sea, digamos que si yo digo un alfa igual a 0.05, pues es ese punto, o sea, digamos que esa área debajo de la normal tendría que ser 0.05, ¿verdad? Entonces, a mí me están dando siempre ese alfa, es el nivel de significancia, siempre me están dando esa área. Esa área para que yo halle ¿qué? Pues para que yo halle un punto crítico en la distribución que voy a llamar Z sub alfa, de tal forma que a partir de ese punto, la distribución digamos, me deje un área de alfa a la derecha. A partir de ese punto tenemos un área de alfa a la derecha, pero el punto se encuentra aquí sobre el eje horizontal, ¿ok? Sobre el eje horizontal. Y ese punto me divide entonces la distribución, que lo que está a partir de ese punto aquí, en lo que he colocado en azul hacia acá, es lo que voy a determinar como mi zona de rechazo. Esto en azul va a ser mi zona de rechazo. Digamos lo que está debajo de la área, el área sombreada. Es decir, que si mi estadístico de prueba que yo hallé en el paso 3 cae ahí, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. Pero si mi estadístico de prueba, esas evidencias que yo tengo, por ejemplo, mi estadístico de prueba cae por acá, pues entonces no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Para eso se establece ese valor crítico de nuestro cuarto paso, para poder rechazar o no poder rechazar. Y entonces, bueno, listo. Y eso es lo que vamos a hallar, ya sea como a ustedes se les facilite. Si a ustedes se les facilita buscar de pronto allá en la tabla de la normal, esa que ustedes trabajaron, se les facilita buscar el área y hallar el punto crítico, pues lo pueden hacer. Si, digamos, se les facilita más por medio de GeoGebra, que era lo que yo les mostraba la vez pasada de cómo lo íbamos a hacer, también lo pueden hacer. De todas formas, yo hoy, para las personas que no han manejado GeoGebra y la calculadora de probabilidades de GeoGebra, pues yo hoy voy a hacerles una inducción para que ustedes puedan entender un poco más la guía, bueno, o mucho más la guía. ¿Listo? Entonces acá vámonos con la prueba de cola inferior. Y la prueba de cola inferior, entonces lo que me dice, bueno, listo. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es hallar un punto Z, aquí Z de menos alfa, ¿sí? Alfa es el nivel de significancia. Y lo que me dice es, cuando usted esté en una prueba de cola inferior, entonces considere es el área a la izquierda de un determinado punto que voy a llamar punto crítico. ¿Y esa área de cuánto tiene que ser? El área tiene que ser alfa. Recuerden que un área no puede ser negativa, ¿verdad? La probabilidad, esas áreas debajo de la normal lo que me indican es la probabilidad de que la variable aleatoria tome ciertos valores y un área y la probabilidad de paso no puede ser un número negativo. La probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Es decir, que si usted le da una probabilidad negativa, eso está mal. Si le da una probabilidad de 3.2, eso también está mal. Si le da una probabilidad de 0.8, puede que esté bien. No es que quiera decir que ya con certeza esté bien, sino que
Si usted está hallando un cálculo de probabilidades y le da 0,8, pues por lo menos es coherente, está entre 0 y 1, ¿verdad? Pero si le da más de 1, eso no es coherente y si le da un número negativo tampoco es coherente. Pero recordemos que en una normal estándar, mi media, esa media que tenemos aquí es 0. Bueno, entonces hacia acá están los valores positivos de la variable aleatoria y hacia acá tenemos los valores negativos de la variable aleatoria. Por eso es que aquí yo coloqué mal esto. Perdón, aquí es menos z de alfa menos z de alfa. Entonces es un punto que está a la izquierda de la normal, bueno, usualmente, ¿verdad? A la izquierda de la media de la normal estándar y que me va a dejar a su izquierda un área de alfa. Entonces ya aquí, cuando yo entonces estoy en una prueba de cola inferior, lo que estoy viendo entonces es un área a la izquierda. Bueno, y esa área a la izquierda entonces me determina la zona de rechazo a partir de acá. Esta zona de rechazo es lo que me va a determinar. Entonces, si mi punto cae aquí, ese estadístico de prueba, entonces yo voy a decir que rechazo la hipótesis nula. Bueno, ok. Pero para eso, entonces, primero tengo que hallar mi valor crítico, ese valor crítico, que ahorita vamos a ver cómo se halla ese valor crítico. Bueno. Y bueno, por último, entonces, cuando yo hablo de una prueba bilateral, es que una prueba bilateral lo que va a hacer es que me va a dividir digamos, estas zonitas de rechazo en dos zonitas de rechazo. Miren que por eso se llama bilateral o prueba de dos colas, porque aquí yo voy a tener esta colita de acá y voy a tener esta colita de acá. Y entonces lo que hago es que mi nivel de significancia, esa probabilidad de error, yo la voy a separar en dos. Entonces aquí la voy a poner alfa medios y aquí también la voy a colocar alfa medios. ¿Sí? Entonces, voy a hallar entonces dos valores críticos. Aquí se halla un valor crítico, aquí este que va a ser z de alfa medios y este va a ser mi menos z de alfa medios. Entonces, si mi estadístico de prueba llega a quedar ese que yo hallé en el paso 3, llega a caer, por ejemplo, aquí, entonces rechazo. Si mi estadístico de prueba queda acá, entonces rechazo. Si queda aquí, rechazo. Pero si mi estadístico de prueba cae aquí, o cae aquí, o cae aquí, entonces la prueba, la hipótesis nula no se rechaza. Bueno, no se rechaza. Ok, entonces esa es como la introducción. Ahorita voy a entonces a enseñarles cómo se trabaja esto en GeoGebra. Digamos, hasta aquí alguna inquietud. Por mi parte, todo. Ok, ¿se desconectó o no se desconectó? Ustedes siguen ahí. Aquí, pues. Ok, ¿alguien más aparte de Daniel que tenga alguna inquietud sobre la explicación que acabamos de dar? Todo claro, sí. Ok, muy bien. Listo. Entonces vámonos con GeoGebra. Entonces en GeoGebra, de hecho yo creo que ya yo les coloqué la página auxiliar ahí digamos, en el grupo. Permítanme, voy a verificar en estos momentos en nuestro chat, a ver si yo les coloqué esa página auxiliar. A ver, para que ustedes puedan, digamos, entrar. Espérenme, estoy aquí mirando el grupo. Sí, ahí se las coloqué. Yo voy ahí de último, ustedes en la descripción del grupo van a tener el nombre mío, el correo, el horario, la playlist de YouTube donde quedan los videos y también tienen en la parte inferior está el link de GeoGebra. Entonces ahí se los voy a pasar nuevamente al grupo para que ustedes lo vean en la parte de abajo. Dice página auxiliar. Y bueno, esa es la página auxiliar de GeoGebra. No obstante, esa página también la tienen en la guía. Bueno,
O sea, también está en la guía. Yo les coloqué el link para que ustedes puedan acceder. Entonces, vámonos acá. Vamos a ir a GeoGebra. Y en esta Classic Probability. Y bueno, vamos a entrar acá. Entonces, aquí estando en GeoGebra, entonces, yo sé que ustedes están acostumbrados a trabajar con la tabla de la normal. La tabla de la normal, creo que yo igual tengo una tablilla por ahí. Bueno, me tocaría buscar en mis archivos. Vamos a buscar aquí, tabla de la normal. Y ustedes debieron trabajar con una tabla más o menos así, que seguramente les pasó el profesor o que igual ustedes consiguen en algún libro, ¿verdad? Entonces, esta tabla aquí, nosotros buscábamos los Z, ¿verdad? Los Z, buscábamos, por ejemplo, Z de 0,90, entonces ustedes se ubicaban aquí 0,9, lo que pasa es que está muy pequeño, pero pues esa era la idea, por ejemplo, de buscar en una tabla. Por ejemplo, aquí nos parábamos, pues buscábamos Z de 0,90 y hallábamos aquí un área. Y esa área, digamos que iba a ser la probabilidad, en este caso la probabilidad acumulada, ¿verdad? Y ustedes trabajaban con esta tabla. Si no me equivoco, era así, ¿verdad? Entonces, pues digamos que, si no me equivoco, no en el cálculo, sino en, digamos que ustedes habían estado trabajando todo su curso con la tabla de la normal, ¿cierto? ¿O no? Sí, profesor. Ok, bueno, con la tabla de la normal. Entonces, esto era lo que yo les comentaba, creo que la vez pasada, y es, voy a ponerles acá y les voy a decir por qué la tabla y por qué el software. Bueno, entonces, cuando nosotros trabajamos, yo creo que yo les dije allá la vez pasada que quien se inventó esta distribución fue el señor Gauss, ¿sí? El señor Gauss fue un matemático muy brillante, creo que les comentaba, es un genio, de verdad un genio, uno de los grandes matemáticos de toda la historia de la matemática. Entonces, por eso esta campana se conoce como campana de Gauss. Bueno, campana del señor allá Gauss. O distribución gaussiana. Entonces, esta que tenemos aquí es la distribución gaussiana, distribución normal o como ustedes la quieran llamar, o campana de Gauss. Entonces, ¿qué pasa? Que en una campana de Gauss, en una función de densidad o de allá, acá de probabilidad, el área bajo la curva es lo que me va a dar la probabilidad. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, tengo un valor de mi variable aleatoria z, z igual, no sé, a -1, y yo quiero ver cuál es la probabilidad de tomar ese valor z, de que mi variable aleatoria tome el valor de z, entonces lo que yo tengo que hacer es hallar esta área que tenemos aquí, ¿sí? Esta área que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué pasaba, digamos, en la antigüedad antes de que nosotros tuviéramos computadores y todas las herramientas que tenemos actualmente y todo eso? Que esa área, el área debajo de una curva o debajo de una función se halla con integrales, integrales. Entonces, imagínense ustedes, nosotros ponernos a sacar la integral del área de la función hasta cada punto de la variable aleatoria. Y eso no es lo tenaz. Lo tenaz es que, digamos que la función esta, ustedes saben que toda curva pues tiene, pues digamos, se puede, bueno, no toda curva, pero por ejemplo se puede representar con una ecuación, ¿cierto? Pues las curvas que nosotros trabajamos en matemática usualmente se representan con una ecuación y la ecuación de esa función que tenemos ahí no es tan simple, o sea, en realidad es simple, pero es un poquito compleja de trabajar. Entonces, imagínense que nosotros sacando la integral de esa función en cada uno de esos puntos, pues eso iba a ser muy engorroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que para eso se crearon
la tabla de probabilidades de la normal. Y no solamente está la tabla de probabilidades de la normal, también está la tabla de probabilidades de la t-student, también están de otras, digamos, distribuciones de probabilidad. También las hay, bueno. Y lo que hacían era, bueno, estos matemáticos se pusieron en la tarea de sacar las integrales para cada punto de mi variable aleatoria, bueno, cada uno de, pues, digamos, ciertos punticos de mi variable aleatoria y decir cómo iban acumulándose esas probabilidades. Pero ojo que esas probabilidades en un inicio, la forma matemática de hacerlo es por medio de las integrales. Entonces, claro, pues obviamente, digamos que se armó toda una tabla para poder trabajar, digamos, esas integrales. Y bueno, digamos, esta función que yo sé que de pronto ustedes ya la vieron, pero no, bueno, la ponemos nuevamente. Es sigma sobre raíz de 2pi por una exponencial a la menos un medio de algo que está elevado aquí al cuadrado, que es x menos mu sobre sigma, todo elevado al cuadrado. Entonces, miren ustedes, ¿sí? No es tan bonita esa función, por eso les decía yo, no es tan bonita como cuando nosotros trabajábamos, por ejemplo, un x al cuadrado, que era una parábola, o una función x igual a y. No, miren que esa función, a pesar de que la mayoría de cosas que tiene ahí es constante, solamente tiene la x como variable independiente, tiene muchos accesorios. Y entonces esos accesorios, pues digamos que hace que, digamos, complica el cálculo de la integral. Y bueno, pues obviamente usar la tabla, pues era muy sencillo, más sencillo que estar calculando cada una de las integrales. Pero entonces, antes cuando no teníamos acceso a esos, digamos, computadores o software, entonces, pues, digamos, se utilizaba la tabla de la normal. La tabla de la normal es algo que ustedes van a encontrar en cualquier libro de estadística, siempre va a estar. Y lo que me indica, miren, por eso está el monachito aquí de lo que me está señalando áreas acumuladas, siempre es áreas acumuladas con un valor Z en el eje horizontal, siempre. Entonces, si nosotros estamos aquí, yo sé que de pronto ustedes dijeron o hicieron ejercicios donde entonces no les pedían un área a la izquierda, un área acumulada, sino que un área a la derecha, por ejemplo, el área que dejaba aquí a la derecha está una determinada variable aleatoria. Entonces lo que ustedes hacían era 1 menos la probabilidad de que X fuera menor que Z, ¿verdad? Y entonces lo hallaban por complementos y bueno, hacían ahí, si estábamos en un intervalo, pues entonces miraban de pronto un área a la izquierda, un área a la derecha. Bueno, o sea, era un poquito más enredado trabajar con la tabla. Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la nueva propuesta de pasar de la tabla al software? Pues que GeoGebra es una herramienta que me permite a mí trabajar cualquier tipo de área independientemente pues, de la tabla. O sea, ya me arroja el valor de la probabilidad que yo estoy buscando. Entonces, para esto, entonces les voy a explicar cómo se trabaja GeoGebra ya un poquito aquí ya con mi lapicito y más detenidamente que la clase pasada. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver varias cosas de GeoGebra. Entonces, cuando yo quiero escoger la distribución, para escoger la distribución me paro en esta partecita de acá. Entonces, ¿por qué? Porque esto es una calculadora de probabilidades y las probabilidades van a depender de qué distribución usted esté trabajando. Entonces, para digamos, para nuestras pruebas de hipótesis, nosotros vamos a trabajar ya sea con la normal o con la distribución T, dependiendo de eso, ¿verdad? De si se conoce la sigma o se conoce o no se conoce sigma. Y entonces aquí, volviendo acá, miren que aquí si yo la despliego, en esta parte de acá van a estar las distribuciones discretas y en esta parte de acá van a estar las distribuciones continuas. Y la primera distribución continua que nosotros nos encontramos va a ser la normal.
La segunda distribución continua que nos encontramos es la t-student. Entonces nosotros o tenemos que escoger esta si sigma se conoce o escogemos esta si sigma se desconoce. Bueno, entonces, bueno, cualquiera de las dos ustedes la seleccionan aquí. Es lo primero. Lo segundo es que acá ustedes pueden escoger cuál es la media de la distribución y cuál es la desviación estándar de la distribución. O sea, ustedes le tienen que decir al software cuáles son los parámetros mu y sigma con los que van a trabajar. Y aquí también hay una cosa importante, digamos, con respecto a cómo ustedes trabajaban en la tabla, y era que cuando ustedes hacían ejercicios de la distribución normal, seguramente tenían que estandarizar. Estandarizar. ¿Por qué estandarizar? Porque las tablas de probabilidad solamente de la distribución normal están dadas para la distribución normal estándar. Solamente para esto, o sea, no para cualquier normal. O sea, recuerden que cualquier normal tiene una media cualquiera y una desviación estándar cualquiera. Pero esas tablas que ustedes veían allá, digamos, al inicio de su curso, solamente funcionan para cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1. O sea que ustedes la variable aleatoria ya de lo que estuvieran trabajando, la tenían que convertir a una normal estándar para poder hallar las probabilidades. Acá, pues con el software, ustedes pueden aquí incluso pues ni siquiera hacer esa estandarización, sino trabajar directamente con la media que ustedes estén trabajando y la desviación estándar que estén trabajando pues en el estudio, lo que estén haciendo. Miren, aquí cambié a una media 30 y una desviación estándar 3. Entonces, o puede hacer aquí 100 y el software se los ajusta, y una desviación estándar de 20, por ejemplo. O sea, ya no es necesario estandarizar y trabajar con la normal estándar. Ahora, eso para cualquier problema de la normal. Obviamente nosotros aquí en prueba de hipótesis sí trabajamos con una normal estándar, y bueno, por eso siempre vamos a tener aquí media 0 y desviación estándar 1. Bueno, aquí, en estos parámetros que vamos a colocar acá. Entonces, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, pues en nuestro caso, siempre vamos a tener aquí un 0 en la mitad y un 1 de dispersión de datos. Bueno, ¿qué otra cosa tiene aquí el programa? Pues que les permite ya calcular directamente, ya sean áreas a la izquierda, cuando nosotros tengamos aquí áreas a la izquierda o áreas a la derecha, o también posiblemente si estamos buscando un intervalo, pues por ejemplo como está señalado acá, ¿verdad? El azul. Entonces, para eso, hay tres botoncitos aquí en esta parte de abajo que me van a indicar, esto es un área a la izquierda, esto es un área que está comprendida en un intervalo y esto es un área a la derecha. Bueno, entonces, si ustedes están en una prueba de cola inferior, me voy a pasar aquí a GeoGebra. Si ustedes están en una prueba de cola inferior, entonces vamos a seleccionar este primer botoncito que es el área a la izquierda. Si estamos en una prueba bilateral, seleccionamos este. No, mentira. Este no lo vamos a utilizar en realidad. Pero bueno, si estamos, digamos, en un ejercicio que ustedes tengan que hallar un área entre dos puntos, un intervalo, pues van a utilizar el de la mitad, y yo después les enseño cómo vamos a trabajar las pruebas bilaterales. Bueno, no es con este, pero sí vamos a utilizar este de la izquierda, sí, y este de la derecha también. Bueno, este de la derecha entonces es que me deja un área a la derecha. O sea, quiere decir la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor que un determinado número. O sea, por ejemplo, aquí tenemos a 1, la probabilidad de que la variable aleatoria z sea mayor que 1, pues es en este caso 0.15. Miren aquí, GeoGebra me está arrojando directamente cuál es esa probabilidad. Y así yo le puedo dar cualquier número aquí para hallar áreas superiores. Entonces, por ejemplo, si yo le digo mayor que menos 1, pues entonces aquí ya me selecciona el área y me da directamente la probabilidad, que es 0.8413. Bueno, si por ejemplo estamos hallando una prueba de cola inferior, seleccionamos este primer botoncito. Entonces, por ejemplo, probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 2. Entonces miren que la probabilidad de que sea menor que 2 es 0.9772, ya directamente.
Probabilidad de que la variable aleatoria sea menor a 0.5. Es 0.6915. ¿Cómo trabajaban ustedes esto en la tabla? Pues si yo decía que la variable aleatoria tenía que ser menor a 0.5, entonces yo tenía que buscar aquí, a ver, ¿qué fue el valor que dijimos? Espérame. 0.5. Bueno, sí. 0.5. Entonces, yo buscaba aquí 0.5 en el Z, ¿verdad? Aquí estaban estos valores negativos, aquí estaban estos valores positivos, voy a tratar de ampliar. Entonces, ustedes buscaban en la tabla, bueno, si Z es 0.5, aquí voy a tomar espérenme. Si Z es igual a 0.5, entonces ustedes buscaban 0.5, ¿qué? No, 0.5 solamente, porque si era 0.51, pues ustedes entonces tenían en cuenta este 0.5 con este 0.01 que estaban acá y la probabilidad es esta. Pero como nosotros solamente colocamos allá en GeoGebra 0.5, entonces 0.5 con 0 acá y me da 0.695. Y esa es la probabilidad, es el área bajo la curva. Y esa era la probabilidad que ustedes utilizaban. Acá, ¿qué estoy haciendo? Acá que esto lo amplié. En GeoGebra, miren que yo solamente estoy colocando cuál es el valor de mi variable aleatoria y yo le pongo 0.5 y me da 0.6915 directamente sin ir a buscar a la tabla. Entonces, pero miren pues digamos la equivalencia, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estaba aquí en 0.62 me iba aquí en la tabla, 0. Hasta al 0.02 y me daba 0.7324, 0.7324. Si yo voy acá directamente a GeoGebra, yo le pongo aquí 0.62 y miren que aquí le doy Enter y ya me da la probabilidad 0.7324 y aparte me señala cuál es esa área bajo la curva, o sea, de manera gráfica aquí me ubica 0.62 y me dice que el área que estoy buscando es esta a la izquierda. Entonces, bueno, a mí me parece más práctico hacerlo aquí con el software, pero si a ustedes se les facilita trabajarlo desde la tabla, pues lo pueden hacer. No hay ningún problema. Si están acostumbrados a hacerlo aquí con la tablita de la normal, lo pueden hacer. Ahora, otra cosa es que en la distribución normal o en las pruebas de hipótesis que nosotros vamos a trabajar, vamos con el proceso contrario. O sea, aquí era un Z, un valor de la variable aleatoria para nosotros hallar un área. Pero allá recuerden que en nuestro cuarto paso digamos, de prueba de hipótesis, lo que nos dan es un área para poder hallar un Z, ¿sí? Y entonces en ese caso vamos a la inversa, nos dan el área para hallar un Z. Pero bueno, eso no tiene ningún complique. Por ejemplo, si estuviésemos aquí en una prueba de cola inferior y nos dan un área, por ejemplo, no sé, de 0.1, entonces, en vez de colocar ustedes aquí en el valor de la variable aleatoria, pues colocan el área aquí en este resultado que tenemos acá. Es decir, donde vamos a colocar nuestras áreas es en esta partecita de acá. Y el valor que me sale en el cuadrito es el valor de mi Z o lo que vamos a conocer como punto crítico. Bueno, entonces si yo quiero un área a la derecha de 0.1, miren que él me dice, bueno, el valor del punto crítico, vamos a tomar un pantallazo. Si quiero un área a la derecha que sea de 0.1, entonces el valor del punto crítico es 1.2816. Es decir, a partir de 1.2816 está un área a la derecha de 0.1. Y 0.1 en nuestro caso, digamos, en las pruebas de hipótesis que nosotros manejamos, va a ser ese alfa, va a ser mi nivel de significancia.
o lo que es lo mismo, la probabilidad de cometer el error tipo 1. Entonces, a partir de, por ejemplo, si yo estoy diciendo, estoy trabajando con un alfa de 0.1, mi valor crítico pues va a ser 1.28. Si mi estadístico de prueba cae aquí, a partir de 1.28, entonces voy a rechazar mi hipótesis nula. Si cae por acá, pues no rechazo mi hipótesis nula. Bueno, entonces, ok. Ya con todo este preámbulo, digamos, de introducción de cositas varias que nos habían quedado pendientes de la vez pasada, ahora sí, seguimos con nuestra guía. De pronto ya ustedes han leído un poco de la guía, pero entonces ya con esto yo sé que ustedes van a entenderlo muchísimo más. Bueno, y entonces en nuestra guía nosotros habíamos visto, entonces, esto aquí están los 5 pasos y habíamos comenzado con la primera, que era prueba de hipótesis para la media mu. Y bueno, recuerden que esta prueba de hipótesis para la media mu tiene 2 partes. La primera parte es que sigma se conozca y la segunda parte es que sigma no se conozca. Entonces, por eso tenemos aquí una sección que dice prueba de hipótesis para la media mu con sigma conocida. Entonces, bueno, con sigma conocida, el estadístico de prueba pues va a ser este que tenemos acá, ¿sí? Ese que nosotros hallamos en nuestro tercer paso. Y bueno, ya teniendo en cuenta eso, comenzamos a armar todos nuestros 5 pasos. Bueno, aquí están las zonas de rechazo, ahí se las coloqué, cada una, pues digamos, para que ustedes la vean. Y están los 3 tipos de prueba, el cola inferior, cola superior y de 2 colas que tenemos aquí. Y esos tipos de prueba, pues digamos, el rechazo va a depender de Z en mi distribución normal. Bueno, si no me equivoco, nosotros habíamos hecho este primer ejercicio la vez pasada y creo que solamente habíamos hecho hasta ahí, ¿verdad? No habíamos hecho nada más. ¿Me confirman, muchachos, por favor, si nosotros hicimos hasta este ejercicio? Sí, profesor. Ok, que era el número de muertes, listo. Pero el segundo ejercicio vamos a hacer uno de ejemplo para que ustedes, digamos, para ponernos en ambiente. ¿Ustedes recuerdan si nosotros habíamos hecho el segundo ejercicio? No. No hicimos el segundo ejercicio. Espérenme y yo verifico acá una cosa y es en la guía que yo les envié, ¿cuál de las 2 guías les envié? Espérenme, porque me pone a dudar una cosilla aquí. Espérenme, prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis facial. Sí, no, este no es el documento, muchachos. Espérenme, voy a abrir el documento que yo les envié. Es este. Listo, ya. Pero ¿será que no lo tengo en Word? Porque es que no lo tengo en Word. Ah, sí lo tengo en Word. Vamos a abrirlo mejor en Word. Listo, acá. Listo. Entonces este es el documento. Hicimos el primer ejercicio, no hicimos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice así. Ya acá. Entonces dice, vamos a hacer nuestro segundo ejercicio, vamos a pasar a aplicar nuestros 5 pasos para aprender a trabajar las pruebas de hipótesis y ya, bueno, ver si rechazamos o no rechazamos. Entonces dice, segundo ejercicio, las declaraciones de impuestos presentadas antes del 31 de octubre obtienen un impuesto promedio de 1.056.000. Considere la población de declarantes de última hora como aquellos que presentan su declaración después de esta fecha, normalmente después del 31 de octubre. Un investigador sugiere que la razón por la que estos declarantes esperan hasta los últimos días se debe a que en promedio el impuesto liquidado es menor. Entonces dice, en una muestra de 400 personas que presentaron su declaración entre el 10 y el 15 de noviembre, la media del impuesto fue 910.000 pesos. De las hipótesis apropiadas de manera que el rechazo de H sub 0 favorezca la sugerencia de este investigador. Con alfa igual a 0.05, ¿cuál es su conclusión? Por experiencia se sabe que es posible considerar que la desviación estándar poblacional es sigma igual a 1.600.000. Entonces vamos a entender primero el problema. Entonces nos dicen que hay un límite para el pago de impuestos y ese límite es 31 de octubre.
Ya obviamente eso no es así, ¿verdad? Ya acá ya es por dígitos de la cédula, el último dígito de la cédula me determina una fecha actualmente. Pero bueno, antes digamos que, por ejemplo, tenían fecha de declarar hasta tal día. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que pues hay unas personas que están dejando la declaración para última hora, incluso se exceden en la fecha de declaración, y lo que está sugiriendo ese investigador es que esas personas que declaran a última hora tienen un impuesto menor que las personas que declaran con tiempo. Entonces, ¿por qué posiblemente es esto? Pues de pronto pues, las personas que hacen la vuelta con tiempo pues digamos, calculan mejor las cosas, tienen en cuenta todo su patrimonio, tienen en cuenta todos los ingresos que tienen, hacen bien la declaración y de pronto las personas que, bueno, perdón, y de esas que hacen con tiempo como toda la vuelta bien, pues obviamente como tienen en cuenta todas las cosas, pues el impuesto pues les sale más alto, ¿verdad? Posiblemente, pero hay unas personas que están corriendo allá sobre el 31 de octubre, están corriendo para hacer la declaración y pueden que hayan omisiones que de pronto hagan que esa declaración de ese impuesto pues le salga un poco menor en promedio. Entonces eso es lo que quiere tratar ese ejercicio de ahí. Entonces, bueno, lo primero es que hay un valor de referencia aquí que me dice que las personas que declaran su impuesto a tiempo, bueno, pues las personas que declaran impuestos obtienen una media, o pues sí, impuesto a tiempo porque son presentadas antes del 31 de octubre. Entonces, obtienen una media de liquidación del impuesto de 1.056.000 pesos. Y lo que dice el investigador es que hay unas ciertas personas de declarantes de última hora que van a obtener una media menor, ¿cierto? Menor que ese 1.056.000 pesos, que es el valor de referencia. Entonces, ahora, para comprobar eso, pues se escoge una muestra de 400 personas y esas 400 personas son declarantes de última hora. Es decir, declararon su impuesto por allá después del 31 de octubre, ¿ok? Y después de entonces, del 31 de octubre, entonces se vio sobre esa muestra de esas 400 personas, ojo que miren que yo no estoy muestreando a todas las personas que declararon renta, digamos, después de la fecha, sino solamente 400 personas. Y de esas 400 personas yo veo que la media del impuesto fueron 910.000 pesos. O sea, 910.000 pesos. Entonces, acá lo que me dicen es, bueno, con esa información, usted haga una prueba de hipótesis para ver si el investigador tiene razón. Entonces me dan dos cosas adicionales. Me dice, utilice un nivel de significancia de 0.05, o sea, probabilidad de cometer error tipo 1 del 5%. Y también miren que el ejercicio me está dando otro dato. Y dice, por experiencia se sabe, por experiencia, ojo, miren acá esta palabra. Por experiencia se sabe que es posible considerar que la desviación estándar poblacional es de 1.600.000, es decir, que aquí estamos en ese primer escenario cuando sigma es conocida, sigma, la desviación estándar es conocida, y me lo está dando el ejercicio que es 1.600.000. Entonces uno tiene que identificar qué datos le dan a uno para poder, digamos, plantear mi prueba de hipótesis. Bueno, entonces, ok, mi primer paso para solucionar este ejercicio. Recuerden que el primer paso dice plantee las pruebas de hipótesis adecuadas. Entonces, ok, entonces yo voy a plantear, bueno, ¿qué es lo que quiero probar? Pues quiero probar que mu es menor que 1.056.000 pesos. 1.056.000 pesos es mi valor de referencia de esas, digamos, de esas declaraciones. Es lo que tenemos aquí digamos, en una primera parte. Y es decir, que esas declaraciones, que las personas que declaran antes del 31 de octubre, tienen una declaración de, en promedio, 1.056.000. Ahora, entonces ese va a ser mi valor hipotético contra el cual voy a comparar. Entonces, ¿qué dice el investigador? ¿O qué es lo que se quiere probar? Pues se quiere probar que esa media para esas personas que declaran a última hora
no es 1.056.000, sino que es menor que 1.056.000. Entonces, por eso mi hipótesis alternativa es mu menor que 1.056.000. Ahora, ¿cuál va a ser mi hipótesis nula? Mi hipótesis nula es la afirmación contraria a mi hipótesis alternativa. Entonces, pues mi hipótesis nula va a ser esa, mu mayor o igual que 1.056.000 versus la alternativa mu menor que 1.056.000. Y ya hemos salido del primer paso de la prueba de hipótesis. Ahora, segundo paso de la prueba de hipótesis, dice fijar el nivel de significancia alfa, pero eso no lo da el ejercicio. ¿Por qué? Porque allá en el ejercicio decimos que el investigador dice con un alfa igual a 0.05. Pues entonces ya aquí ponemos directamente mi alfa, que es igual a 0.05. Y miren que ya vamos en el paso 2. Ya tenemos nuestras hipótesis, ya tenemos el alfa de igual a 0.05. Vamos con nuestro tercer paso que dice halle el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba, recuerden que es este, cuando sigma se conoce. Cuando sigma no se conoce va a cambiar. Bueno, o sea, va a ser similar, pero vamos a tener en cuenta eso otra cosa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, z igual a x barra menos mu sobre sigma entre raíz de n. Entonces, miremos con qué datos contamos. Pues nosotros tenemos que x barra es la media de la muestra, o sea, la media de esas 400 personas es 910.000. El valor hipotético contra el cual se compara es 1.056.000, ese es mu sub 0. Tenemos la desviación estándar, sí, también nos la dio el ejercicio, es 1.600.000. Y tenemos aquí el número de la muestra, el número de elementos de la muestra es 400. Entonces miren que ya tenemos todos los elementos para poder calcular el Z, o sea, el Z que es mi estadístico de prueba. O sea, aquí es las evidencias que yo voy a tener en ese juicio que le voy a hacer a esa hipótesis nula. Bueno, entonces eso es lo que hacemos en el tercer paso. Entonces reemplazamos en la fórmula para calcular el estadístico de prueba y nos da que nuestro estadístico de prueba es Z igual a menos 1.825. Bueno, menos 1.825 y ya hemos salido de nuestro tercer paso. Ahora, el cuarto paso lo que me dice en la hipótesis nula es halle el valor crítico. Halla el valor crítico. ¿Para qué? Para determinar mi región de rechazo y ver si este estadístico de prueba cae ahí o no cae ahí. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, entonces para determinar el valor de rechazo, pues yo me voy a ir allá a GeoGebra, digamos, para ver dónde está mi zona de rechazo. Pero entonces aquí, cuando yo me vaya a GeoGebra, lo primero que yo me tengo que preguntar es qué tipo de prueba es. ¿Es de cola inferior, es de cola superior o es una prueba bilateral? Entonces, bueno, para eso me voy a ir a mi paso 1 y voy a verificar si esa prueba, qué tipo de prueba es. Entonces, miren que aquí, como yo tengo un menor que, ese menor que me está indicando que esta es una prueba de cola inferior. Es decir, que yo voy a buscar es un área a la izquierda en GeoGebra. ¿Un área a la izquierda de qué? Un área a la izquierda que me deje 0.05. Entonces vamos a ver cuál es ese mi valor crítico que me deja a la izquierda un nivel de significancia de 0.05. Entonces voy aquí a GeoGebra. Lo primero que veo es que es cola inferior, entonces señalo el botoncito del corchete a la izquierda y pongo aquí en donde está el área, pongo 0.05. Y miren que ese punto que me deja a su izquierda un área de 0.05 es menos 1.64. Miren, aquí enseguida me lo dio el programa, menos 1.645. Entonces ese es mi valor crítico. Si mi estadístico de prueba cae en esta zona de aquí, entonces voy a rechazar mi hipótesis nula. Si cae en esta zona de acá, en estos numeritos de acá en el eje horizontal, pues entonces no voy a rechazar mi hipótesis nula. Entonces vamos a ver si eso es así o no es así. Entonces aquí, miren, muchachos, yo les he dejado todas las indicaciones para que ustedes
lo hagan allá en GeoGebra. Entonces aquí digitamos el área buscada, que es el alfa, que es el nivel de significancia. Entonces 0.05 me arroja el valor efectivamente de 1.645 y entonces ese va a ser mi valor crítico. Entonces ya tengo todo para analizar. Se compara el valor, se compara el estadístico de prueba con el valor crítico y si mira si el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo. Entonces miremos esta parte de aquí. Aquí está mi valor crítico en este puntico de acá. Espérenme, más bien voy a tomarle un pantallazo a esto para poder escribir. Entonces, voy a poner aquí otro color morado. No, morado no. Vamos a ponerle otro. No, amarillo tampoco, es que tengo muchos colores allá. Pero vamos a ponerle un rosado, sí, rosado. Entonces miren que aquí esta es la misma gráfica que nosotros tenemos en GeoGebra, ¿verdad? Y vimos que mi valor crítico cayó aquí. En este puntico de acá me dice que el valor crítico es menos 1.645. ¿Listo? Entonces ahora yo tengo que ubicar dónde está mi estadístico de prueba. Pues mi estadístico de prueba me dio en el tercer paso menos 1.825. O sea, mi estadístico de prueba está cayendo aquí. Menos 1.825 es un valor que se encuentra a la izquierda de menos 1.645, ¿verdad? No está a la derecha, o sea, no está por aquí, no está por aquí, no está por ahí, tampoco acá, sino que se está ubicando aquí. Entonces ustedes tienen que saber ubicar los números en la recta numérica. Si ustedes no saben ubicar los números en la recta numérica, pues les va a quedar muy difícil concluir en una prueba de hipótesis. Bueno, en este caso entonces un valor que está a la izquierda, entonces está cayendo en mi zona crítica. Como estás cayendo en mi zona crítica o zona de rechazo, entonces yo voy a decir que entonces rechazo la hipótesis nula. Y ese es el quinto paso de las pruebas de hipótesis. Ya digamos, esta no es. Ya teniendo eso, procedo a mi quinto paso y es comparar dónde cayó mi estadístico de prueba, dónde está mi valor crítico y ver si el estadístico de prueba está en la zona de rechazo. Entonces miren que el quinto paso ya es mi conclusión. Como veo, como se puede ver, cae en la zona de rechazo y vamos a leerla. Entonces dice, como se observa en el gráfico, el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo, por lo que podemos concluir que se rechaza H sub 0 y podemos interpretar de la siguiente manera. Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la afirmación de que la liquidación del impuesto de los declarantes de última hora sea mayor a 1.056.000 pesos, que era H sub 0. Luego, existe evidencia a favor de la hipótesis alternativa, la cual afirma que la media de la declaración de impuestos de los declarantes de última hora es inferior a 1.056.000. ¿Ok? Entonces, rechazamos H sub 0, existe evidencia a favor de H sub 1 o H sub A. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna inquietud con los pasos para, digamos, la prueba de hipótesis? No, profe. Ok, bueno, entonces sigamos. Y miren lo que ustedes siguen aquí a continuación. Espérenme, permítanme mirar una cosa. Ok. Lo que sigue a continuación en la guía es obviamente este paso que yo les decía acá. Ya nosotros hemos cubierto ahí esto. Hemos cubierto digamos, este primer escenario donde mu con sigma conocida, ¿verdad? Mu con sigma conocida. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue mu con sigma desconocida. Mu con sigma desconocida. Y bueno, mu con sigma desconocida era lo que yo les comentaba. Ya no va a depender de la distribución Z, sino que va a depender de la distribución T-student. Pero es exactamente igual, muy parecido. Solamente que la T-student viene con un accesorio adicional que se llama grado de libertad. Entonces, miren, aquí entonces comenzamos aquí esta parte de prueba de hipótesis para la media mu con sigma conocida. Entonces, son exactamente los mismos pasos, solamente que acá, digamos que mi estadístico de prueba va a ser este que tenemos aquí. Y bueno, aquí yo quiero hacer una salvedad.
voy aquí a mi tablero, y es, como estamos en sigma desconocida, o sea, en este escenario de sigma desconocida, entonces, ¿qué pasa? Como no la conozco, no conozco mu, no conozco sigma, solamente estoy trabajando con la muestra, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la muestra para hallar un estimativo de la media, ¿verdad? De la media, pero también voy a hallar, digamos, un estimativo para la desviación estándar. Y la desviación estándar, recuerden que cuando nosotros estamos hablando aquí de sigma, estamos hablando de la desviación estándar poblacional. Cuando estamos hablando de ese, estamos trabajando con la desviación estándar muestral. Cuando estamos hablando de mu, estamos trabajando con la media poblacional. Cuando estamos trabajando con X barrita, estamos trabajando con la media muestral. Bueno, entonces miren acá. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que yo voy a coger una estimación puntual de S para poder trabajar con sigma. O sea, voy a coger lo que me arroja de la desviación estándar de la muestra y con eso es que voy a poder trabajar porque no tengo más, no conozco la desviación estándar poblacional, pero sí conozco la desviación estándar de la muestra. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer a continuación. Bueno, X barra menos S. Perdón, menos S no. X barra, aquí otra, esto es diferente. Bueno, X barra, voy a trabajar con X barra y voy a trabajar con el estimativo de la desviación estándar, que es S, y el estimativo de la media, que es X barra. Bueno, entonces por eso es que ustedes en la fórmula, acá, espérenme, ya no tenemos sigma. Miren que aquí ya no tenemos ese sigma, sino que lo que tenemos es un S aquí. Cuando yo digo el estadístico de prueba, yo lo voy a denominar T. Es X barra menos mi valor hipotético, todo sobre S entre raíz de N. Recuerden que cuando nosotros trabajábamos en la primera parte, aquí venía un sigma, pero como ya sigma no lo conozco, pues voy a trabajar es con la desviación estándar de la muestra. Por eso voy a colocar un S acá. Bueno, y bueno, digamos que se siguen los mismos pasos y entonces aquí lo único diferente es que ya no voy a trabajar con Z, sino con la distribución T. Y la distribución T tiene un valor, tiene un accesorio que se llaman grados de libertad. Ustedes seguramente también lo trabajaron para intervalos de confianza, ¿verdad? Entonces, listo, vamos a pasar a nuestro primer ejercicio y vamos a entender un poco cómo trabajar esto, que en realidad es lo mismo. Bueno, y miren que acá estamos las mismas tres pruebas. Si tenemos aquí un menor que, estamos hablando de prueba de cola inferior. Si tenemos un mayor que, es prueba de cola superior. Y si tenemos un diferente de, es prueba de dos colas. Bueno, aquí está nuestro estadístico de prueba, es el mismo en los tres casos. Y bueno, y hay una regla de rechazo, ¿verdad? En esa zona de rechazo. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo muy sencillo para aprender a trabajar esto. Ok, y acá entonces me dice lo siguiente. Vamos a nuestro primer ejemplo cuando sigma no se conoce. Dice, considere la prueba de hipótesis siguiente. O sea, miren que aquí ya estamos planteando el ejemplo, nos dice, considere solamente pues esta prueba de hipótesis. No tiene enunciado ese, digamos, ese problema. Solamente nos están diciendo que aquí hay una hipótesis nula que me dice que mu es igual a 14.5 versus una hipótesis alternativa que me dice la de investigación o la que quiero probar es que mu es diferente de 14.5. Entonces dice, en una muestra de 25 elementos, la media muestral fue 14 y la desviación estándar muestral fue S igual a 4.32. Aquí me están dando, entonces miren que aquí hay una cosa importantísima y es que me dicen desviación estándar muestral. Si ustedes no les dicen que la desviación estándar es muestral, pues estamos en nuestra primera parte cuando sigma es conocida. Aquí la desviación estándar se calcula sobre la muestra. Bueno, entonces,
Me dicen, entonces, esa media muestral fue 14 y la desviación estándar muestral fue de 4.32. Entonces me dicen, calcule el valor del estadístico de prueba y determine, según la regla de rechazo, usando el valor crítico, si se debe rechazar la hipótesis nula. Y me dicen acá, utilice un alfa de 0.01. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a ver, mi primer paso es plantear la prueba de hipótesis, pero la prueba de hipótesis ya viene con el ejercicio, o sea, ya está planteada acá, o sea, ya no tenemos que hacer nada más, solamente la repetimos aquí y ya he planteado mi prueba de hipótesis, que en este caso miren que va a ser bilateral. Bilateral porque va a ser un diferente de, ¿ok? Dice acá, se fija el nivel de significancia alfa. Esto está dado por el ejercicio. Alfa es igual a 0.01, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1 que fija el investigador. Entonces ya hemos salido del segundo paso. Tercer paso, se calcula el estadístico de prueba. Entonces el estadístico de prueba es t igual a x barra menos mu sub 0 sobre s sobre raíz de n. Y miren que esto que tenemos aquí es muy fácil porque ya nosotros tenemos los valores. Nosotros tenemos quién es x barra, pues es la media de la muestra, es 14. Tenemos quién es mu sub 0, que es el valor hipotético contra el cual que nosotros queremos comparar, que es 14.5. Mu sub 0 es este valor hipotético que siempre aparece en la hipótesis nula y, perdón, en la hipótesis alternativa y que también aparece en nuestra hipótesis nula. O sea, este es mu sub 0. Bueno, valor hipotético contra el cual se compara. Tenemos la desviación estándar muestral, sí, sí la tenemos, SS, nos lo está dando también el ejercicio. Y aquí quedó mal, ojo que aquí quedó mal, aquí no es desviación estándar poblacional, sino desviación estándar muestral. Esto aquí hay un error, o corríjanlo allá para que ustedes no se vayan a confundir. Y tenemos este n igual a 25, que es el número de elementos de la muestra. Ok, reemplazo todo en la fórmula. Miren aquí ya reemplacé todo. Aquí, digamos, allí en la calculadora. Y esto me da 0.57. Ese va a ser mi estadístico de prueba. Y ojo cómo van a meter ustedes esto en la calculadora, muchachos, porque muchas veces ustedes no les dan las cosas porque no saben utilizar la calculadora. Entonces, si usted no sabe utilizar la calculadora, váyase paso por paso, calcule lo que está en el numerador, calcule lo que está en el denominador y después divida. No vayan a hacer eso un chorrero. Yo siempre les digo, no vayan a hacer eso un chorrero allá en la calculadora. Por ejemplo, vámonos aquí a la calculadora de Google. Y aquí tenemos nuestra calculadora. Entonces, si usted no sabe trabajar con signos de agrupación, con eso, váyase paso a paso para que usted esta división que tiene acá la pueda hacer bien. ¿Cómo es la forma correcta? ¿Sí? Yo lo acabo de hacer y me dio negativo. Exactamente, allá es a dónde voy. ¿Por qué? Porque no saben trabajar con la calculadora. Vamos a ver si es que de pronto esté mal en la guía, esa es una posible opción, pero vamos a ver la forma correcta de hacerlo. Mire, primero yo le tengo que indicar a la calculadora qué va en el numerador. La forma de hacerlo es mediante unos paréntesis, unos signos de agrupación que le indique que ella primera tiene que restar 14 menos 14.5, ¿sí? 14 menos 14.5. Y efectivamente yo creo que sí, voy a estar de acuerdo contigo, compañero, aquí esto va a quedar negativo. Yo es que yo lo hice Entonces, entre paréntesis, pues. sí, tienes razón. De hecho, entonces debe estar, entonces está mal en la guía. Yo les voy a mandar entonces la guía reformulada para hacer eso. Pero sí, tienes toda la razón. Pero bueno, vamos a trabajar el ejercicio y vamos a valernos pues digamos, de ese error para ver si la conclusión cambia o no cambia. Pero entonces, bueno, para trabajarlo aquí en la calculadora, entonces nosotros ponemos ahí y ya nosotros nos damos cuenta que eso da negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 14 menos un número más grande, pues va a quedar negativo. Espérenme, yo quiero verificar algo acá. Sí, efectivamente eso va a dar negativo. Bueno, ahí me equivoqué yo colocándoles en el ejercicio. Listo. Entonces, vamos a dividir. Entonces, ya después que ustedes le indiquen a la calculadora
que el numerador es ese, 14 menos 14.5, vamos a dividir entre... Ay, no me quiere escribir. Bueno, voy a hacerlo de nuevo porque no me quiere escribir. Ah, sí, ya me escribió. Entonces, ¿qué le voy a decir? Bueno, divídalo entre, abro paréntesis nuevamente para indicarle a la calculadora qué es lo que va a dividir. Entonces, 4.32, que también tiene una división interna, entre raíz de 25. Entonces, raíz de 25. Y cerramos paréntesis acá y cerramos paréntesis ya que digamos que el que cierra todo el denominador. Entonces damos enter y eso me da menos 0.578. Y efectivamente aquí yo me equivoqué. Esto es menos 0.57. Bueno, el T de prueba es menos 0.57, así como el compañero lo dijo, es negativo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que no tienen que hacer? Si ustedes háganlo así paso por paso, pero si de pronto ustedes a veces cometen ese el siguiente error y allá es donde voy. A veces lo hacen así, todo de chorro. Entonces, 14 menos 14.5 que divide a 4.32 entre raíz de 25. Y aquí Son cierran. 13 punto algo. Exactamente, y esto ya les modifica en realidad toda la investigación que ustedes estén haciendo. Ahí sí ya se les tira todo. Bueno, entonces si ustedes lo hacen así de chorro, es que la calculadora no está identificando qué operaciones debe hacer correctamente, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen así, es que primero tenemos aquí un 14, este 14.5 lo está dividiendo entre esto, y al final está restando con este 14 y por eso les da 13.32. Entonces miren que aquí ella está tomando las operaciones de manera diferente, la calculadora. Entonces, eso es lo mismo que sucede acá. Lo mismo que sucede acá. Entonces, digamos que para nosotros poder hacer una operación correcta y saber cuál es el numerador y cuál es el denominador, utilicen los signos de agrupación. Utilicen que para el numerador esto va a ser una cosa y el denominador va a ser otra cosa entre signos de agrupación. Si de pronto no lo tienen muy claro cómo meter esto en la calculadora. Bueno, y efectivamente entonces corrijamos acá la guía es menos 0.57. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya tenemos nuestro tercer paso, corregimos aquí nuestro tercer paso, es negativo, se calcula ahora el valor crítico. Y entonces el valor crítico, entonces vamos a ver porque el valor crítico al ser una prueba bilateral, entonces lo que vamos a tener que hallar es un T de alfa medios. Y lo que yo le decía, la distribución T, recuerden que viene con un accesorio que estoy buscando aquí donde se los coloqué, miren. Es una T-student con n-1 grado de libertad. Y lo que significa es que para yo hallar la distribución T, tengo que hallar un accesorio adicional que se llaman los grados de libertad, que en este caso es sencillo porque es n-1, o sea, el número de elementos de la muestra menos 1. El número de elementos de la muestra, en nuestro caso, estamos hablando de que son 25 elementos de la muestra, es decir, que V aquí, vamos a espérame, Enter V, ay, no sé por qué me lo hace en forma de fórmula. V es igual a n-1, que en este caso es 25 menos 1, es igual a 24, es decir, 24 grados de libertad. ...24 grados de libertad tiene esa distribución T que vamos a hallar. Entonces, bueno, acá vámonos a GeoGebra y miramos entonces como es una prueba bilateral, el alfa lo tengo que dividir entre 2, o sea, lo que va a quedar en cada una de las colitas, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo que el alfa que nosotros tomamos es 0.01. Sí, utilice un alfa de 0.01. Como yo ese alfa lo estoy dividiendo entre 2, quiere decir que vamos a buscar un área de 0.005. Vámonos a GeoGebra.
Y ojo que aquí tengo que cambiar la distribución, que no se les quede pegada la distribución. Tengo que ir a una test student y voy a poner una prueba bilateral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la prueba bilateral? Pues ustedes cojan cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, aquí yo voy a escoger el de la derecha y voy a ver cuál es ese valor t que me deja un área de 0.005 a su derecha. Y miren que es un área muy, muy pequeña, pero aquí se me olvidó cambiar los grados de libertad. Entonces, este DF que ustedes encuentran aquí en esta distribución, ¿verdad? Es lo que Degree of Freedom en inglés, y por eso lo van a encontrar como DF, pero es lo mismo grados de libertad. Y los grados de libertad para este ejercicio son 24. Y bueno, miren que al hallar con 24 grados de libertad y un área de 0.05, que aquí se me cambió, miren que el valor que yo estoy hallando, ese T de alfa medios, es 2.79. Vamos a ponerlo acá. Entonces, aquí en esta distribución T, porque cambiamos a rojo, en esta distribución T que es muy parecida a la normal, aquí en este punto crítico, aquí voy a tener mi primer punto crítico es 2.7969, ¿ok? Y entonces tenemos un área aquí, que es el área de alfa medios, que esta área es muy pequeña y es 0.005, que es alfa medios, o sea 0.01 entre 2, ¿ok? Ahora, por simetría, porque la T también es una distribución simétrica, yo también puedo decir que del otro lado, o sea, ¿cuál va a ser mi otra colita? Pues mi otra colita va a ser menos T, y menos T es menos 2.7969, y eso me está dejando aquí a su izquierda otra área que es la otra mitad de ese alfa medio, que es el otro 0.005. Entonces, mis valores críticos van a ser menos 2.79 y 2.79. Si mi estadístico de prueba cae por fuera de esas colitas, entonces, pues entonces lo que voy a hacer es no rechazar la hipótesis nula. Pero si cae en esas colitas, entonces rechazo la hipótesis nula. Entonces vamos a ver dónde cayó nuestro estadístico de prueba. Nuestro estadístico de prueba, recuerden que nosotros lo acabamos de hallar en la calculadora y es menos 0.57. Entonces ustedes váyanse allá a esa distribución que tenemos aquí. ¿Y dónde está ubicado menos 0.57? Está por acá, más o menos por acá, ¿cierto? Es un punto que está cayendo como aquí. Entonces, ¿está en mi zona de rechazo? No, no está en mi zona de rechazo. Mi zona de rechazo es a partir de acá, o sea, en esta parte, a partir de aquí. Voy a ponerlo en otro color. Voy a utilizar un azul. Mi zona de rechazo en este problema es a partir de acá y por debajo de esta, o sea, hacia acá, ¿sí? Mi punto está cayendo en una zona de no rechazo, y ahí está menos 0.57. Entonces, pues la conclusión aquí no va a cambiar en el ejercicio. Pues, yo decía, de pronto la conclusión cambie, pero no va a cambiar porque está cayendo en mi zona de no rechazo. Y aquí es bien interesante, muchachos, porque a pesar de que aquí me vuelvo a equivocar, que es menos 0.57, de ponerlo acá, sí lo ubiqué bien aquí en... Ah, no lo ubiqué bien, perdón. Entonces vamos a cambiarlo de puesto menos 0.57. Menos 0.57 va a ser como por aquí. Voy a cambiarles el puntico de menos 0.57 acá para actualizar aquí la guía. No me quiere coger. Aquí vamos a poner menos 0.57. Y ya ahí está, bien. Menos 0.57 es mi estadístico de prueba. Aquí están mis zonitas de rechazo a partir de menos T de alfa medio, menos 2.79. Y a partir de T de alfa medio, que es 2.79. Como no está cayendo en la zona de rechazo, entonces vamos a ver cómo vamos a, digamos, a concluir. Entonces se dice, como se observa en el gráfico, el estadístico de prueba está en la zona de no rechazo.
por lo que podemos concluir que no se rechaza h sub 0 y podemos interpretar de la siguiente manera. No existe suficiente evidencia estadística para rechazar la afirmación de que la media es igual a 14.5. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, pero teniendo en cuenta que ahora estamos trabajando con una distribución T, estamos hallando una cosa adicional, que son los grados de libertad, pero las mismas pruebas de hipótesis siguen siendo vigentes, la de, por ejemplo, la de cola inferior, la de cola superior o prueba bilateral, y también tenemos exactamente los mismos 5 pasos. Entonces, ¿alguna inquietud con este ejercicio que acabamos de ver? ¿Se desconectaron? Ninguno, profesor. Ok, Todo claro. entonces, ok, sigan leyendo. Aquí hay otro ejercicio para que ustedes lo puedan ver. ¿Hay alguna pregunta? Usted va a mandar la guía actualizada, ¿no? Yo debiera mandarle la guía actualizada con las correcciones de esas cositas pequeñas que hemos encontrado por ahí. ¿Ok? Una cosa acá. Ustedes sigan leyendo la guía, ya se nos agotó el tiempo y no nos da tiempo de hacer otro ejercicio, pero sigan leyendo la guía. Miren qué viene. Viene prueba de hipótesis para la comparación de medias. ¿Cómo se plantean las pruebas de hipótesis para la comparación de medias? Es lo mismo. Aquí lo único que vamos a tener es que el estadístico de prueba pues va a ser un poquito más engorroso, porque pues va a tener la media de la población 1, va a tener la media de la población 2, va a tener sigma 1 conocida, va a tener sigma 2 conocida de cada una de las poblaciones, va a tener el tamaño de la muestra 1, va a tener el tamaño de la muestra 2, pero exactamente siguen los mismos pasos. Entonces traten de entenderlo, analizarlo para la próxima clase. Igual seguimos en contacto por el chat. Si no entienden algo de la guía, pues me van contando. Bueno, aquí, algo antes de colgar nuestra llamada. La prueba de hipótesis para las medias μ1, μ2 con sigma desconocida. Bueno, aquí sigma desconocida, recordemos que vamos a tener que utilizar un estadístico T. ¿Por qué? Porque no se conoce la desviación estándar. Pero no se me vayan a abrumar con esta fórmula de los grados de libertad. Lo que pasa es que en la que acabamos de hacer con una sola media, los grados de libertad eran simples de hallar. Era solamente n menos 1, ¿cierto? O sea, el número de elementos de la muestra menos 1 y sale. Salió, no más, fue súper fácil. Pero aquí cuando estamos comparando medias, miren cómo se calculan los grados de libertad para poder hallar el T de alfa medios. O sea, es una fórmula de verdad bastante grandecita, muy simple porque nosotros vamos a tener cada uno de estos valores, pero ojo cómo lo van a meter en la calculadora. Entonces, aquí igual está un ejemplo y está un ejemplo de cómo ustedes deben hallar todos los grados de libertad. Miren que el cálculo es bastante largo en la calculadora, pero bueno, pues ustedes igual ya disponen de herramientas para poder hacer esto. Bueno, y aquí, bueno, finalmente me dan unos grados de libertad y con esos grados de libertad yo me voy a la normal y ya pues a la normal, a la T-Student, allá en GeoGebra, y ya puedo hallar mi T de alfa o T de alfa medios o lo que ustedes estén hallando. Bueno, pero miren, exactamente se siguen los mismos pasos, la proporción es exactamente igual. Voy a tener un estadístico de prueba y voy a irme allá a una normal. La proporción trabaja con una normal. Voy a buscar un valor crítico, voy a ver si mi estadístico de prueba cae en la zona de rechazo o no cae en la zona de rechazo y sale. Ese es el tema de prueba de hipótesis. Entonces, por favor, la guía leída para la próxima clase y también, pues, digamos, entendida todo eso, preguntas para la próxima clase sobre prueba de hipótesis, con eso damos por terminada esta parte. No obstante, muchachos, también decirles que en la playlist del grupo, vámonos a YouTube. Profesora, eso era lo que yo quería comentarle. Sí, Yo estuve viendo los videos que usted puso y hay unos del profesor, pero entonces el profesor como estaba acostumbrado con nosotros a utilizar una cosa que se llama factor de corrección y esas cosas, entonces yo veo que usted no lo utiliza acá o por lo menos no lo menciona. Entonces no. pero, ok. Bueno, listo, vamos a hacer una cosa, listo, vamos.
La forma de trabajar las pruebas de hipótesis es así como nosotros hemos visto. Bueno, acá ya un minuto. En nuestra, digamos, en nuestra playlist, aquí está nuestra playlist y estos son los videos que nosotros hemos colocado desde nuestra primera clase hasta ahora. Aquí, como efectivamente dice Daniel, nosotros, yo les puse 3 videos adicionales de complementos, bueno, de complementación y bueno, yo estuve hablando con el profesor Castaño y ustedes saben que él tiene esos videitos, que son videitos muy cortos, también para que ustedes pues profundicen en el tema, complementen y todo eso. Y acá digamos que el factor de corrección es para cuando tenemos diferentes tipos de muestras. En estos momentos aquí no hemos utilizado ese factor de corrección en lo que, pues digamos, en lo que hemos visto, pero si quieren hablamos de él más adelante. No obstante, como complemento a la clase, por favor mírense estos 3 videos que tenemos acá. Mírense el video de prueba de hipótesis de la explicación del profesor Castaño. Yo le pedí permiso a él para colocar estos videos y que ustedes lo pudieran ver. Y como ustedes igual están acostumbrados también con él, pues no les va a quedar complicado entenderle. Bueno, entonces, prueba de hipótesis ejercicio 1, prueba de hipótesis ejercicio 2, para que sigan viendo el tema. O sea, mejor dicho, por todos lados hay material, bueno, para que ustedes estudien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces damos por finalizado nuestra sesión de hoy. Yo les incluyo el video de la sesión de hoy también acá. Bueno, Listo, profesor. Listo, bueno, profe, para que me quite la falla que yo estaba en clase, pero estaba dormitado y no escuché mi nombre. Cuando vi que ya pasaron todos listos, yo no alcancé a decir presente. ok, está bien. Vamos a ver, Yo listo, igual yo sé. ahorita les digo. Ok, pero me lo anotaron ahí en el chat. Yo escribí en el chat preguntando si usted Sí, había profe, pasado la lista. claro que sí. Ok, bueno, listo, bueno. Vale, entonces mil gracias. Igual, si alguno adicional quiere quitar asistencia o poner asistencia acá, por favor escríbanmelo en el chat. Listo, un feliz día para todos y gracias nuevamente muchachos por la conexión el día de hoy.